when it is what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, hip strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all. En este tutorial vamos a trabajar las listas desplegables dependientes. En tutoriales anteriores hemos visto cómo trabajar con listas desplegables independientes, es decir, no tenían una relación o una vinculación con ningún elemento de la hoja de cálculo. Sin embargo, en este caso concreto vamos a observar cómo vamos a pedirle algo más a Excel, y es que nos muestre una lista de elementos atendiendo a unos valores que a priori le vamos a estar asignando o solicitando a nuestra hoja de cálculo. En concreto, en este ejercicio vamos a recoger una ficha de control de fechas de incorporación de unos trabajadores de una determinada empresa, donde observamos, pues en concreto en este caso, una empresa que dispone de 3 departamentos: departamento de marketing, relaciones humanas, departamento de personal, finanzas, y que dentro de cada uno de estos departamentos nos encontramos a unos responsables. En el caso del departamento de marketing, Pedro Alcaide, Antonio Freire y así sucesivamente, y que posteriormente cada uno de estos responsables que hemos definido en los diferentes departamentos a su vez tienen a su cargo pues una serie de trabajadores. ¿De acuerdo? Bien, esto es realmente lo que da importancia a las listas desplegables dependientes. Es decir, dependiendo de qué departamento hayamos escogido, marketing, relaciones del personal o finanzas, vamos a encontrarnos con diferentes responsables. En el caso de marketing, Pedro Alcaide o Antonio Freire. Y a su vez, dependiendo de cuál sea este responsable, tendrán a su cargo unos trabajadores. Pedro Alcaide tiene a su cargo a Carlos Muñiz y a Carmen Andrés. ¿Vale? Bien, esto por tanto lo que va a indicarnos es que a la hora de poner aquí estas listas desplegables, la información que vaya colgando en la columna C y en la columna D dependerán del valor que se haya tomado en las celdas anteriores. Es decir, dependiendo de lo que hayamos asignado en la celda B5, aparecerá un responsable. Dependiendo del responsable que haya aparecido en la celda C5, aparecerá la posibilidad de seleccionar uno o varios trabajadores. El concepto sigue siendo el de base del trabajo con listas, pero vamos a incorporar algún elemento nuevo. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en primer lugar con las listas desplegables tal y como las conocemos hasta este momento. Y para eso lo que tenemos que hacer es asignar etiquetas para cada uno de los elementos de la lista. En concreto, para este conjunto de elementos, para este conjunto de elementos y así sucesivamente con el resto de elementos que tenemos a nuestra disposición. Vamos a empezar por el primero. El primero va a ser estos 3 departamentos y, como siempre, acudiendo a la celda de direcciones, le asignaremos un nombre. Para hacerlo sencillo, vamos a hacerlo coincidir con el título que aparece ilustrando los elementos que hemos definido. En este caso, departamento. Pulsamos Intro y ya tendremos definido el primer conjunto de elementos que forman parte de nuestra lista. El segundo lo llamaremos marketing. El tercero, recursos humanos. El cuarto, finanzas. Vale, recordemos que siempre, si nos vamos a menú insertar, opción nombre, definir, van a ir apareciendo pues los diferentes nombres que hemos asignado en este libro a estas listas. Departamento con su referencia, y fijaros como aquí aparece definido
cuáles son los valores que conforman ese conjunto de celdas, el rango. Finanzas, lo mismo. Marketing, lo mismo. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que desde aquí también podemos definir los nombres, pero es mucho más práctico que lo hagamos desde este punto de aquí. Muy bien. Ya hemos definido estos 4 conjuntos, hemos asignado 4 etiquetas. Vamos a asignar el resto de etiquetas. Ahora fijaros que las etiquetas que tenemos aquí definidas están compuestas por más de una palabra. Excel no me va a permitir que utilice un espacio en blanco para definir una etiqueta, con lo cual lo que voy a hacer es utilizar la barra baja para definir el elemento. Disculpar por este error. Vale. Vamos a volverlo a repetir porque creo que he fallado. Pedro barra baja Alcaide Antonia barra baja Marcos Antonio barra baja Freire Gloria barra baja Verde. Si queremos comprobar que realmente las etiquetas están bien definidas, nos vamos como siempre, insertar, nombre, definir, y fijaros cómo ahora aquí abajo aparecen los elementos. Antonio Marcos, Antonia Marcos. Es importante que lógicamente definamos adecuadamente los nombres y no tendremos posteriormente problemas, ¿vale? Y así con todos ellos. Muy bien. Vale. Lo siguiente que tenemos que hacer es ya definir dentro de esta tabla la creación de la lista que vamos a utilizar. Para ello, pues seleccionamos la primera celda que debe de contener esos elementos de la lista, nos vamos a datos, validación, permitir lista y el origen será el nombre que le hemos asignado a esa lista, departamento. Lógicamente ahora cuando abramos el desplegable aparecerán los 3 departamentos que teníamos definido. Muy bien, ahora es cuando funciona el tema de las listas desplegables dependientes. Es decir, hemos dicho que el responsable, dependiendo de qué departamento, será uno u otro. No pueden aparecer todos los responsables de la empresa, sino solamente aquellos que están asignados a un departamento concreto. El procedimiento es el mismo que el anterior. Nos vamos a datos, validación, lista, y ahora lo que tenemos que utilizar es una función diferente, que es la función indirecto, e indicarle a Excel dónde se encuentra el valor del que va a depender el que se devuelva la información de una manera u otra. En concreto estamos hablando de esta celda. Cerramos paréntesis, nos dará un error porque lógicamente aquí no hay ningún dato de momento. Desea continuar, le decimos que sí. Y ahora en la medida en que yo defina el departamento, marketing, tendremos 2 posibilidades, Pedro Alcaide o Antonio Freire. Si yo cambio el departamento, recursos humanos, me cambian los responsables. Si yo cambio el departamento, vuelve a cambiar otra vez el responsable. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo ahora, porque lógicamente el trabajador, dependiendo de quién sea el responsable, será uno u otro. El procedimiento es el mismo. Tenemos que utilizar la función indirecto. Solo que ahora hay que matizar. ¿Y qué es lo que hay que matizar? Si nos fijamos, cuando hemos asignado a estos elementos de aquí, a estos elementos de aquí, etcétera, etcétera, el nombre de la etiqueta, hemos puesto una barra baja. Muy bien, pero estos elementos de aquí no tienen esa barra baja. Por tanto, no tienen esta barra baja. Por tanto, si no tienen esa barra baja, yo tengo que indicarle a Excel que lo que debe de hacer es sustituir
este espacio en blanco que ahora está definido como elemento de lista como una barra baja para poder identificar adecuadamente los nombres de las etiquetas. Por tanto, ahora lo que va a ocurrir es que vamos a utilizar dos funciones. La función que hemos visto anteriormente más la función sustituir. Nos iremos de nuevo dentro de esta celda a datos, validación, lista, y el origen ahora será, como hemos dicho anteriormente, la función indirecto, pero además tenemos que decirle que debe de sustituir. ¿Y qué es lo que debe de sustituir? Debe de sustituir en la celda anterior aquellos valores que tienen un espacio en blanco por una barra baja. Así es como leeríamos esta función. Repetimos, debe de sustituir en la celda C5 aquellos valores que son un espacio en blanco, que es el que hemos utilizado para separar el nombre del apellido, y poner en su lugar una barra baja. De esta manera ya identificará, en el caso anterior, que Pedro Alcaide es Pedro barra baja Alcaide. Hemos cerrado un paréntesis, pero como hemos tenido abierto uno y dos paréntesis, tenemos que volver a cerrar con uno nuevo. Le damos a aceptar, nos dará un error como anteriormente también ha ocurrido. No pasa nada, elegimos departamento de marketing, responsable Pedro Alcaide, y lógicamente aquí tenemos a los dos trabajadores que dependen de Pedro Alcaide. Si yo cambio y utilizo Antonio Freire, pues lógicamente cambia. Si yo cambio del departamento, recursos humanos, esto no cambia ahora, pero cuando abro la selección encontramos a los otros trabajadores, ¿vale? Muy bien. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer a continuación? Pues simplemente pinchar y arrastrar. Pero aquí tenemos que tener cuidado, porque si nos fijamos en la función como la hemos definido, ¿vale? En este caso no hay ningún problema, departamento, con lo cual sí que podríamos pinchar y arrastrar. De hecho, vamos a hacerlo. Pinchamos y arrastramos. Vamos a suprimir para eliminar ese espacio, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya lo tendríamos en todo. Podríamos ir eligiendo donde quisiéramos, ¿vale? Pero aquí, si nos damos cuenta, datos, validación, si observamos en este punto de aquí, esa función hace referencia a una celda B5 que es una referencia absoluta. Con lo cual, si yo quiero pinchar y arrastrar, lo que tengo que hacer es simplemente quitar esos valores para que así, cuando yo ahora pinche y arrastre, datos, validación, actualice el valor de la celda que tiene que buscar, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo aquí. Nos iremos a datos, validación, y también en sustituir modificamos ese valor y lo convertimos en una referencia relativa. Aceptamos y, al igual que antes, pinchamos y arrastramos, ¿vale? De esta manera ya yo podría ir seleccionando recursos humanos, Gloria Verde, Carmen Chacón, recursos humanos, Gloria Verde. Bueno, en este caso solamente hay un trabajador Gloria Verde asociado, pues Antonio Marcos, Torres Martín, y así sucesivamente con todos los trabajadores que tuviésemos. Pedro Alcaide tenía 2. Entonces, si ahora, por ejemplo, volvemos a abrir a Pedro Alcaide, podríamos seleccionar el otro trabajador. Muy bien, y esto es cómo funcionan las listas desplegables dependientes. Gracias.